Seguimos con nuestro programa y ahora vamos a conversar con el congresista Gustavo Rondón. Como ustedes saben, él es presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días, Wilder, a todo el canal, a todo el país. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal cantidad de trabajo el suyo? Bueno, creo que es para mantenerse ahí en el ritmo preciso. Creo que además es una comisión muy activa y los casos obviamente se dan día a día y creo que hay que reaccionar en la misma velocidad, porque cuando uno no reacciona en este tipo de indicios a veces para investigar, indudablemente que nos gana y además que si uno no reacciona pronto, se acumulan y cuando ya se acumulan dejas de ver unos y pasan otros. Y para que no se acumule, obviamente hay que investigar y concluir con las investigaciones. Cierto. A propósito, ¿cuántos casos ya se han concluido? Nosotros ya tenemos, de investigaciones mayores, como se llaman, hemos tenido el caso de Alexis Humala, el caso de Cajamarca, Ancash, Esalud, entre los que digamos han connotado mucha atención. Entre otros casos hemos tenido gobiernos regionales, gobiernos locales, tipo de Cajamarca, Lambayeque, Chiclayo, Trujillo, Nueva Esperanza, o sea, bastante. Específicamente el de Cajamarca, ¿cómo concluyó el caso? Es un caso emblemático en el que hemos encontrado 6 delitos, ¿no? De los cuales los que destacan más son estos de la negociación, por ejemplo, incompatible, favorecimientos, malversación de fondos, colusión agravada de la región y el organismo que crearon, Proregión. O sea, encontramos, por ejemplo, allá lazos de familiaridad, amicalidad, algunas irregularidades en los consorcios y dineros que, por ejemplo, fueron destinados para sector como educación y que pasaron a otras actividades. ¿Cumplieron ustedes ya el objetivo? ¿Y cuál es el siguiente paso? Eso pasa al Ministerio Público. Una vez que uno determina puntualmente los delitos, pasa al Ministerio Público para que seguramente ya profundicen, tipifiquen y pasa a Poder Judicial. De esa cartera pesada, por ponerle un nombre, congresista, ¿cuál de los casos actuales es el más pesado, el que más trabajo le está dando? No, yo creo que uno de los que tiene un fuerte peso mediático y también de interés nacional, indudablemente que es el del ex mandatario Alejandro Toledo, ¿no? Toda vez que él ha estado ya en la comisión, ha habido una especie de estas idas y venidas, controversias, en que si nos dan moción con facultades de comisión investigadora o no la dan, si se crea una nueva comisión, y eso todavía está en el Pleno del Congreso. Se habla mucho que se está blindando al presidente Toledo, al expresidente Toledo. ¿Usted presume eso? ¿Percibe eso, mejor dicho? Bueno, yo creo que todo el mundo ha dicho hay que investigar, y estamos de acuerdo con la investigación, pero de todo lo que ve en la investigación necesitamos la moción con facultades de comisión investigadora, porque aquí ya son grandes cantidades de dinero, hay que ver la procedencia de esos dineros, y entonces cuando dices hay que dar las facultades, resulta que los votos no traducen ese deseo que muchas veces se dice, ¿no? ¿Y el tiempo que ustedes tienen para realizar estas investigaciones es el adecuado o van a necesitar mucho más tiempo, específicamente en ese tema? Cuando uno no pierde el paso y está en el día a día, en el fondo 120 días o a veces hasta 180 puede ser, es un tiempo que yo creo moderado y manejable en todo caso. ¿Sabe? A veces yo siento como que el Perú es una fuente inagotable de actos de corrupción, ¿no? Ahora venimos lo de las donaciones, por ejemplo. Sí, o sea, yo creo que la corrupción es, yo lo he dicho y desde mi óptica siempre de médico, es la peor enfermedad que tenemos, es una enfermedad endémica, vale decir, es algo que ya se ha enraizado tanto que inclusive, Wilder, no solo toca los altos niveles, toca niveles intermedios, inclusive niveles simples en los que ya esto casi se ha institucionalizado. Entonces aquí habría que actuar. Si se trata de una enfermedad de ese tipo, mucha prevención, o sea, habría que actuar antes, habría que adelantarse. Y eso, por ejemplo, en las instituciones del Estado, las OSIS, deberían actuar más con un criterio de prevención. Y también deberíamos trabajar en la rapidez y la organización. La enfermedad ya está dada y voy a hablar de repente en su lenguaje médico, ¿no? ¿Qué es importante para acabar con esto? ¿Tratamiento, terapia simplemente o quirófano ya de una vez por todas? Bueno, primero yo creo que si es un cáncer generalizado, que ya ha avanzado, hay que extirpar quirúrgicamente
desde la raíz, para que no nos gane y no nos mate. Y también el otro aspecto que bien te dije, el de la prevención. O sea, lo que focalicemos hay que tratarlo desde raíz. Y aquello que no está a la vista hay que tratar de ganar en prevención. Yo creo que aquí los sistemas de control tienen que agudizarse mucho. Por ejemplo, los consejos regionales en las diversas regiones deberían actuar como el Congreso aquí a nivel de los otros poderes. O sea, hemos visto muchos casos, por ejemplo, en las regiones que avanzan y recién muchas veces ya avanzados llegan a Lima. Yo creo que eso debería tratarse en cada región. Claro, usted ha tocado un punto bien importante, ¿no? La prevención, lo que se llama en salud. Yo creo que con eso se evitaría muchas enfermedades. Los medios de comunicación en esa etapa de prevención, ¿qué papel van a cumplir? Porque valgan verdades, le digo, congresista, hoy en día hay medios de comunicación que callan las cosas cuando les conviene, que hablan lo que les conviene. Afortunadamente en RBC nosotros hace muchísimos años, más de 30 años, practicamos objetividad, imparcialidad, transparencia y lo hemos demostrado muchas veces, ¿no? Pero ¿cuál sería el papel de los medios de comunicación? Indudablemente. Si no general, al menos aquellos que están con el camaleón, de acuerdo al color con que les conviene. No, hablando en el mismo y siguiendo en la misma tónica médica, es como tener exámenes que tienen que detectarte enfermedades y te los calles. O sea, sería gravísimo. O sea, es por ejemplo, un paciente que tú le descubres diabetes, sería gravísimo que se lo ocultes. Gravísimo. O que le empieces a detectar un cáncer, que lo podrías extirpar cuando recién están naciendo. Si tú lo ocultas, estás haciendo mal. O sea, de repente estás haciendo hasta peor que el propio cáncer avanzado, porque has podido salvar, y el país necesita esa prensa libre, necesita esa prensa objetiva, necesita esa prensa preventiva, porque muchas veces la prensa, por ejemplo, a nosotros nos da de inmediato las luces, hay algo acá, te empieza a prender el foquito rojo, aquí hay que investigar. Si eso te lo hace seriamente, te lo hace ponderadamente, te lo hace anticipadamente, realmente la corrupción podríamos realmente empezarla a erradicar de nuestro país. Volviendo al tema y tocando esa lucecita, esa luz verde que usted dice, o ese foco que se prende, bueno, ya tenemos este problema de la donación. ¿Qué se va a seguir, qué se va a hacer en su comisión? ¿Se va a llamar, por ejemplo, a los protagonistas a la comisión de fiscalización? Por ejemplo, ¿no? El caso, bueno, dicen, ¿no? Tampoco lo podemos afirmar hasta que no haya unas pruebas. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, ¿se va a llamar, por ejemplo, a la secretaria de prensa del Palacio de Gobierno? Nosotros ya hemos arrancado el tema con el pedido de información. Hemos solicitado información a la SUNAT, porque es la SUNAT, a través del brazo de la SUNAT de aduanas, la que en primer término tiene y captura todos estos materiales, todos estos productos. En segunda instancia también hemos cursado a la ministra de la Mujer, que también congrega mucho de estos donativos. Y en tercer lugar vamos a ver las ramificaciones de los funcionarios que podrían indudablemente estar inmersos en todo este impasse, llamémoslo por el momento. Congresistas, por ejemplo, nosotros no podemos ver, porque eso ve la Comisión de Ética o la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, sí estamos ya reaccionando rápido en ello. Claro, y a esos, digamos, también habría que agregarle, ¿no?, que presenten, por ejemplo, el padrón de beneficiarios, ¿no?, que creo que sería un documento importante para corroborar si el procedimiento ha sido tal cual dicen ahora, por ejemplo, los congresistas de Gana Perú. Es correcto. Además, aparte de esa inteligencia, Wilder, es que hay que, por ejemplo, ver por qué tú das tal o cual donativo a tal o cual institución. O sea, deberíamos irlo un poco, entre comillas, especializando. Vale decir, por ejemplo, muchos televisores, en vez de darlos a la comunidad, podrías darlos a instituciones, ¿no?, que requieran, hospitales o instituciones públicas. Entonces, creo que habría que ir seleccionando las zapatillas, de repente a colegios, a planteles, ¿no es cierto? O sea, habría que ver eso. ¿Y cuál es el modus operandi? O sea, ¿cómo debe ser el flujo para que tal o cual institución, tal o cual personaje tenga este tipo de canalización, ¿no? Ahora, alguien podrá decir de repente, ¿no?, pero ¿por qué en un rincón apartado de la patria no se puede entregar un televisor? Claro que sí se puede. Por ejemplo, se imagina usted, congresista, un caso práctico, ¿no?, y rapidito. El Club de Madres, ok, le ponen su televisor
y videos como amamantar a sus hijos, por ejemplo. Claro, ¿Ah? claro. Cómo protegerse del dengue, Claro. con videos educativos. Es ¿No es correcto. cierto? Así es. O sea, se puede dar un buen uso, pero si es que hay buena intención. Sí, sí, ¿no? correcto. Creo yo, ¿no? O sea, cuando no se cae simplemente el regalar por regalar, o el que quieres dar una dádiva por darla, o por otro tipo subterráneo, creo que no está bien. Por eso decía, deberíamos tener todo un esquema de cómo distribuyes, a quién distribuyes, por qué lo distribuyes, y eso creo que haría grande a la patria, ¿no? Bien, congresista, gracias por su presencia en el programa, como siempre nosotros aquí contribuyendo para que las cosas se aclaren y sobre todo tratar en lo posible de hacer un país limpio. Gracias. Muchas gracias a usted. Bien, vamos a un corte y enseguida regresamos con más aquí al Matutino. Ya viene Alan Díez, que se prepara en los deportes.